Hola, como cada jueves compartimos el devocional de hoy. Estamos en Éxodo capítulo 5 versículos 10 al final, versículo 23. Y, y es una historia que, bueno, está dentro de lo que conocemos de cómo Dios va a sacar, a liberar, si quieres, al pueblo de Israel desde Egipto. Ahora, la historia tiene hartos ingredientes que nos dan para pensar. Y un poco este devocional de hoy eh, habla de cómo es nuestra vida hoy también, en este mundo, donde el Señor nos tiene, haciendo el paralelo de Israel en Egipto, donde el Señor los tenía. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, por cómo tú nos enseñas a través de ella, cómo tú te muestras a través de ella, pero también nos haces ver dónde tenemos puestos nuestros ojos, si es donde corresponde o no. Siempre tu palabra nos exhorta, ayúdanos a no solo entenderla, sino a humillarnos, a obedecer tu voz y seguir tu consejo siempre. Necesitamos eso. Te rogamos que obres así en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Parte el texto allá en el versículo 10, dice, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo nos doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Y la idea es que ellos estaban haciendo ladrillos y tenían cierta cantidad de ladrillos que hacer al día, que era básicamente barro con paja. Ahora, sin paja es, o bien, es tremendamente difícil o prácticamente imposible hacerlo y requiere mucho más tiempo. Por lo tanto, van a tener que trabajar, si quieres, el doble o el triple para poder lograr lo que se les demandaba. ¿Es justo o es injusto esto? ¿Por qué, ¿Por qué tienen que pasar por algo tan terrible? Y son preguntas que a veces nosotros nos hacemos, ¿no? A veces cuando el camino se pone difícil. ¿Por qué si pensábamos que iba todo bien, de repente el camino es empedrado o a veces es cuesta arriba y se pone difícil? Y es un camino, no sé si piensas que cuando uno va en una subida, no sabes lo que hay al otro lado. O sea, no sabes qué va a pasar después de eso, solo sabes que te está costando. ¿Y por qué Dios permite eso? O a veces incluso preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con Dios? Que yo estoy en esta aflicción y sigo en esta aflicción. O a veces incluso se pone peor o se le agregan otras angustias. Y ciertamente a nadie le gusta estar en angustia. A ninguno de nosotros nos gusta pasarlo mal. Menos, y vemos en este caso, cuando la causa es injusta. Eh, y nosotros lo que no estamos viendo acá, así como el pueblo de Israel, es que lo que Dios está haciendo. Y recordemos, antes, en el libro de Génesis, a Abraham, Dios le dijo, cuando ratifica el pacto, y de hecho firma el pacto con Abraham para decirle, yo haré de ti una nación grande, te daré la tierra y te bendeciré en gran manera. Y bueno, y la nación grande se entiende que hay descendencia. Y uno se pregunta, ¿y cumplió Dios eso que dijo? Y ya vemos que está el pueblo de Israel porque cumplió lo de la descendencia. Vemos cómo lo ha bendecido todo el tiempo. Y ahora le va a llevar a la tierra prometida. Eh, Cuando Dios hace ese pacto con Abraham, hay un versículo ahí que dice, y ciertamente estarás como esclavo en tierra extranjera y serás oprimido. Entonces, así como Dios le dijo a Abraham que iba a tener hijo, que era imposible, y cumplió, también le dijo que el pueblo de Israel iba a ser esclavo en tierra extranjera y a ser oprimido. Y vemos acá que cumplió. ¿Dios es bueno o es malo? Esa es la otra pregunta que nos hacemos. Es bueno porque le dio a Abraham un hijo en su vejez. Y tremendo milagro. Ahora, ¿qué pasa con esto? No entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, menos aún
que lo prometió. Salvo que veamos toda la historia y nos demos cuenta de que Dios dijo que iba a ser una nación grande. ¿Quién dijo que iba a ser esa nación grande? Dios. ¿Qué hizo esa nación que estaba destinada a ser grande con lo que Dios le había dado? Comenzó a desviarse, a buscar lo que buscan los hombres, lo que nosotros buscamos. Y Dios los envía a Egipto para que el pueblo se multiplique, o sea, hacer esa nación grande, que es lo que Él prometió. Y ahora los va a sacar para llevarlos a la tierra prometida. Pero Dios conoce el corazón del hombre. Y leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, que Dios les va a decir eso, que Él los hizo peregrinar en el desierto para que ellos vean qué es lo que había en su corazón, si habían de obedecer o no a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y nosotros a veces decimos, sí, yo quiero obedecer a Dios, pero en la práctica no lo hacemos. ¿Y qué hace Dios? Nos oprime. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué? Porque Dios quiere que veamos nuestro corazón. Y es la gran enseñanza que tiene este pasaje. Y uno ve cómo reclaman y cómo Dios de alguna manera los aprieta, ¿no? Dice, versículo 11, que no se va a disminuir el trabajo a pesar de que va a ser mucho más difícil. Versículo 13, los apremiaban a los hebreos. Versículo 14, los azotaban. Y uno sigue leyendo y era una situación terrible. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera los aprieta para que la respuesta sea, Señor, sácanos de esta tierra y llévanos donde tú nos prometiste. Con una fe tan grande que digo, yo sé en el Dios que estoy confiando, el Dios que prometió que me iba a hacer grande, pensando como nación en Israel. Ahora, hay textos, como por ejemplo en 2 Corintios, que habla de la obra de Cristo en nosotros, pecadores, que estábamos en contra de cualquier cosa del Señor, no queríamos saber nada de Dios. Sin embargo, Él obró en nuestros corazones, dando su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. Y si bien conocemos esa verdad, es interesante como lo plantea Pablo acá, cuando dice en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y básicamente está hablando de que nosotros en Cristo podemos morir al pecado, podemos decidir no pecar. Dice que el amor de Cristo, ese que Él derramó en la cruz, dando toda su vida por ti y por mí, nos constriñe. ¿Te suena la palabra? De alguna manera nos aprieta, que es lo que estamos hablando ya en Éxodo, ¿no? Vemos cómo el Señor en un texto va a apretar al pueblo, quiero seguir usando esa misma palabra, para que desee salir, porque no quería, y compararlo con este otro texto donde Cristo dice que en su amor Él nos aprieta para que vivamos para Él. Y es lo que sigue diciendo el texto. En el versículo 15 de 2 de los Corintios dice, y por todos murió para que los que viven, o sea, tú y yo, si entregamos nuestra vida a Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si tú eres creyente, si tú has expresado la salvación de Cristo en tu corazón, Señor, yo soy tuyo, entonces tú ahora vives para Él. ¿Por qué? Porque ese deseo que tú tienes para Él, deberías tenerlo, ¿no? De vivir solo para Cristo, está de alguna manera empujado, y el verbo ahí es compeler, ¿sí? En la carta, para que tú ames tanto a Cristo que desees vivir solo para Él, porque Él te amó así. Y esa misma idea es la que expresa en el sufrimiento, en Éxodo, en el amor, en Corintios y en toda la Biblia, en la obra que el Señor está haciendo en ti y en mí. Pecadores, que no somos capaces de ver la realidad que Dios sí ve para poder rescatarnos de la maldad y ponernos en su gloria. Como el pueblo de Israel no estaba viendo salvo el sufrimiento, la subida llena de piedras. ¿Y cuántas veces nosotros no vamos a estar en la misma situación? ¿Y qué dice el Señor? Soy yo
el que te estoy apretando para que vayas donde yo te quiero llevar. ¿Dónde dice que es? Para vivir en el amor de Cristo. ¿Hay mayor bendición?